Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco trae esperanza a los habitantes de la ciudad italiana de Camerino, muy afectada por el terremoto de hace 3 años. Contemplen el crucifijo más antiguo de la Basílica de San Pedro, uno que ha inspirado tanto a artistas como a santos. Se acerca el próximo Congreso Mundial Eucarístico. Descubran con nosotros cómo se está preparando Hungría para este evento internacional que tendrá lugar en 2020. Descubran esto y mucho más en el Vaticano de esta semana. El Papa Francisco recibió a 103 representantes pontificios al cabo de 4 días de reuniones en el Vaticano. Son los embajadores del Papa y desde que Francisco fue elegido en 2013, cada 3 años todos han sido convocados a reunirse en el Vaticano. En esta ocasión, en lugar de dar un discurso preparado, el Santo Padre prefirió 2 horas de conversación privada. Como indicaciones preparadas, el Santo Padre enumeró 10 sugerencias sobre cómo ser un buen nuncio. Entre ellas está la valentía de defender a la Iglesia del mal, de ser obediente y de ser un hombre de oración. La Oficina del Vaticano para la Educación Católica publicó un documento el 10 de junio sobre cómo abordar la teoría de género en los centros de educación católica. El padre Robert Gall, profesor asociado de Ética de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, nos resumió el contenido del documento de 31 páginas. Es maravilloso contar con este documento que viene del dicasterio apropiado del Vaticano, de la Iglesia Católica, ya que procede de la oficina que es responsable de la educación católica. Nada más comenzar, el documento reconoce que hay una crisis en nuestra educación actual y que dicha crisis afecta a la Iglesia Católica. El documento trata sobre todo de la palabra género, porque el término plantea un desafío hoy en día y sin embargo es un término que se ha extendido mucho en nuestra cultura. Los documentos hacen una distinción entre la teoría de género y la ideología de género, que es la distinción que el Papa Francisco ha estado sugiriendo en varias de sus entrevistas. También en Amoris Laetitia, el Papa Francisco denuncia la ideología de género porque la ideología de género es realmente una herejía que se basa en el dualismo antropológico, es decir, en la visión de que el ser humano está dividido, de que hay una dualidad entre lo que somos corporalmente y lo que nos gustaría ser. Esto implica la transgeneridad, por la cual un niño o una niña puede decidir ser del otro sexo expresando un género diferente. El documento, por supuesto, condena eso debido a que sugiere que podemos encontrar la plenitud y la felicidad siendo lo que realmente somos. El efecto que el documento provocará va a ser todo un reto y una oportunidad para las escuelas católicas. Es una auténtica ocasión para que las escuelas católicas puedan tener políticas muy claras sobre el empleo en cuanto a la aceptación de niños en las escuelas. También me sorprendió la valentía en uno de los documentos a la hora de referirse a la atracción por el mismo sexo y conectarla con cuestiones de ideología de género, porque aquellos que afirman que los hombres y las mujeres no están ordenados en modo alguno hacia las personas del sexo opuesto, están de hecho infectados por algún tipo de ideología de género, ya que la sexualidad se realiza en lo complementario que encontramos en el sexo opuesto, lo cual es reconocer la biología y a su vez también los frutos del amor fiel y fecundo de las familias felices, el de los matrimonios felices entre marido y mujer. El documento Hombre y Mujer los creó no tiene autoridad doctrinal, pero según una fuente de la Agencia Católica de Noticias, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano está preparando un documento adicional sobre la teoría de género que se convertirá en magisterio oficial de la Iglesia. El Papa Francisco celebró la fiesta de la Santísima Trinidad junto con los supervivientes del terremoto de 2016 que sacudió la ciudad de Camerino y los pueblos cercanos de la región italiana de Le Marche. A su llegada, el Santo Padre visitó el pueblo llamado Sae, que fue construido para dar refugio a los que perdieron sus hogares en el terremoto. Una pareja de ancianos recibió al Santo Padre con un desayuno y le comentaron al Papa lo de su casa y lo de su salud, que se vieron muy afectados por el terremoto.
El Papa Francisco respondió que la salud es buena, pero que la esperanza es lo que hace milagros. El terremoto se llevó por delante muchas cosas de los residentes de la ciudad, incluyendo su catedral. Ofreciendo flores a Nuestra Señora, el Papa Francisco permaneció orando en silencio. 300 personas perdieron la vida y miles sufrieron los efectos del terremoto. 3 años no han sido suficientes para recuperarse y curar las heridas. Durante la misa frente a la catedral, el Papa Francisco repitió de nuevo su mensaje de esperanza, diciendo que la esperanza del Espíritu es duradera incluso cuando las esperanzas terrenas expiran. La esperanza dello Spirito non è nemmeno ottimismo. La esperanza del Espíritu ni siquiera es optimismo. Nace en lo más hondo, renueva en lo más profundo del corazón la certeza de ser preciosos porque somos amados. Infunde la confianza de no estar solo. Es una esperanza que deja paz y alegría dentro, sin importar lo que suceda afuera. Indipendentemente da quello che capita fuori. El Papa Francisco concluyó su viaje visitando a los que son la esperanza de la ciudad, los niños. Todos ellos han recibido o se están preparando para recibir a Cristo este mismo año en su primera comunión. En unos minutos les mostraremos el crucifijo que inspiró a Miguel Ángel cuando esculpió la Piedad. La Eucaristía está estrechamente vinculada al sacrificio de Jesús en la cruz. A través de su crucifixión, Jesús venció a la muerte y la Iglesia nos enseña que su sacrificio en la cruz se hace presente en la celebración de cada Eucaristía. El altar mismo representa simbólicamente el Gólgota. Es por eso que se requiere que haya un crucifijo en el altar cada vez que se celebra la misa. La primera cruz sobre el altar apareció aproximadamente en el siglo VI. Comenzó a ser práctica común cuando el Papa Inocencio III, en el siglo XIII, requirió que la cruz fuera colocada entre 2 velas sobre el altar durante la celebración eucarística. Poco después de su decisión, las cruces y crucifijos comenzaron a difundirse como símbolo litúrgico en la Iglesia Católica. Algunos de los mejores ejemplares de estos crucifijos medievales se encuentran en Roma. Este crucifijo de la Basílica de San Pedro y otros 2 fueron restaurados en 2016, patrocinado por los Caballeros de Colón. Estos 3 crucifijos, que se remontan al año 1200-1300, son representaciones sobresalientes del Cristo crucificado. Y Cristo crucificado es la imagen del Padre por excelencia. El cardenal Stafford participó en la presentación dedicada a la restauración del crucifijo de madera de la Basílica de San Pedro, que tuvo lugar en los Museos Vaticanos. La restauración duró más de 15 meses. Capa a capa, los restauradores revelaron la imagen original de Jesucristo del siglo XIV, tallada por el artista italiano Pietro Cavallini. La figura de Jesús mide 2.15 metros de alto y pesa 72 kilos. El cuerpo está hábilmente detallado, con precisión anatómica, en madera de nogal italiano de hace siglos. Es importante saber que la única manera que nosotros tenemos de conocer a Dios es a través de Jesucristo y la misión que Él realizó. Dios Padre es invisible.
nunca lo veremos actuando sobre los hechos vitales. Lo único que tenemos es la fe y las imágenes que tenemos a través de Jesús y el Espíritu Santo. Hay muchas imágenes de Dios, pero muchas de ellas son demasiado sentimentaloides y están endulzadas. Y también ofensivas para la historia de lo que significa ser humano. La mejor imagen que tenemos de Dios es un crucifijo bien hecho. El arcipreste de la Basílica de San Pedro, el cardenal Angelo Comastri, subrayó el aspecto espiritual del crucifijo. Este crucifijo, dijo, representa el momento del grito de Jesús antes de su muerte, y a través de este grito Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿recibirías este don del sacrificio de Dios? Santa Caterina de Siena respondió al grito de Jesús. Durante su estancia en Roma, se dirigía todos los días a San Pedro para rezar delante de esta cruz y con sus cartas restauraba la estabilidad de la Iglesia. Y el joven Miguel Ángel Bonarotti respondió esculpiendo la piedad, retomando los rasgos del rostro de Cristo desde esta cruz hasta su maravilla de mármol. Estos antiguos retratos del Señor Jesús están a disposición de la gente, especialmente de los jóvenes, de los drogadictos, porque así ellos pueden acudir a este crucifijo y decir: así está mi vida. A mí me da esperanza. Es por ello que creo que los caballeros de Colón entendieron la importancia de mostrar la belleza en las imágenes de Cristo y por lo tanto la belleza de su Padre. Desde luego que estuvieron dispuestos a devolvérsela. Mientras que esta semana la Iglesia celebra localmente la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, la Iglesia húngara está preparando una celebración internacional sobre el don de la Eucaristía. El próximo Congreso Eucarístico Internacional se celebrará en Budapest del 13 al 20 de septiembre de 2020. En Roma, el primado húngaro y presidente del comité organizador, el cardenal Péter Erdő, comparten con nosotros cómo se está preparando Hungría para este evento mundial. Los preparativos ya son muy intensos. Esto significa que en Hungría tenemos un gran equipo con muchos compañeros de trabajo. Cada diócesis tiene responsables tanto laicos como sacerdotes. La Conferencia Episcopal tiene una comisión para esto, una comisión compuesta por diferentes personalidades de la vida cultural y social. Pero también hay una muy intensa preparación pastoral. Tenemos una cruz para la misión, con pequeñas reliquias, con los santos y beatos de Hungría y de toda la cuenca de los Cárpatos, del centro y del este de las regiones europeas. Es muy fuerte porque esta cruz viaja por todas las regiones y se detiene en cada gran ciudad y en cada gran catedral. Todo va acompañado de un programa, adoración, por supuesto, pero también retiros, exposiciones y diversos cursos sobre la vida de los santos y beatos, cuyas reliquias se colocan en la cruz. Es realmente impresionante, ya que tenemos muchos mártires del siglo XX en todos los distintos países. En Rumania, en Ucrania, en Eslovaquia, en Serbia, en Croacia, en Bosnia, en la propia Hungría, por todas partes vamos. Este hecho por sí mismo ya es un acontecimiento que une a la gente a su alrededor. ¿Hay alguna posibilidad de que el Papa Francisco venga a Hungría para el Congreso Eucarístico? Desde la Conferencia Episcopal y el Estado húngaro ya hemos invitado cordialmente al Santo Padre. Aún no ha respondido oficialmente. En los últimos congresos el Papa fue representado por un delegado, pero aún podemos esperar. Todavía no hemos recibido la respuesta. Quizá venga un delegado papal o quizás el mismo Papa. ¿Por qué es importante la devoción a la Eucaristía? ¿Y qué pueden hacer los medios de comunicación modernos, quizás también las redes sociales, para contribuir y promover esta devoción? Bueno, ha habido un cambio interesante en las últimas décadas.
Cuando yo era un joven sacerdote pensábamos que, bueno, la adoración eucarística, la exposición del Santísimo Sacramento es quizás más una forma de piedad del pasado. Y sin embargo ahora veo que a los jóvenes de todas partes, incluso a los de Alemania, les gusta mucho y cada vez más la adoración eucarística. Este es también el caso de Budapest, a veces en silencio, a veces con meditaciones y música, pero la adoración es muy popular. Y debemos explicar de nuevo cómo lo hizo el concilio, sin olvidar que la celebración eucarística, la Santa Misa, es con todo el primer paso. Solo entonces podremos organizar una larga adoración. Esto, por supuesto, tiene también consecuencias a la hora de programar el Congreso Eucarístico. Primero una gran misa y luego la procesión, no al revés. Pero incluso ahora hay iglesias o parroquias que dicen, a partir de ahora organizaremos la adoración perpetua. Eso también es muy hermoso, pues requiere considerables esfuerzos, atención y organización para que el Santísimo Sacramento nunca permanezca solo, y tiene un efecto. ¿Por qué debería la gente acudir al Congreso Eucarístico de Budapest? Para encontrar a Jesucristo en Budapest, encontrar a Cristo. Esa es la clave. Y Jesucristo es el centro de nuestra fe. No es solo una entidad teórica, no somos una religión natural. Así que uno no debe simplemente filosofar libremente sobre las impresiones y experiencias de la vida personal. Nosotros tenemos mucho más. Dios ha expresado su última palabra en la persona de Jesucristo y quiere comunicarse con la gente, también hoy, a través de Jesucristo. Así que la centralidad de la persona de Jesucristo es quizás uno de los elementos más importantes del Congreso Eucarístico. Pero Jesucristo es una persona histórica, no solo una leyenda ni un símbolo precioso. Es por eso por lo que nos conecta con él históricamente es también muy relevante. Y ahí encontramos la comunidad, la iglesia, la tradición. Todo eso también es muy importante y, por supuesto, toda esta herencia debe ser vivida. Así que los problemas del mundo de hoy deben preocuparnos para que podamos encontrar las respuestas correctas a la luz de Jesucristo y darnos cuenta de aquello que está en nuestras manos. Finden können und realisieren können, was in unserer Macht steht. Gracias, Su Eminencia. De nada. Permanezcan con nosotros para saber más acerca de las preocupaciones que la Santa Sede tiene con la ONU de Ginebra sobre los sistemas autónomos de armas. Hace unas semanas, en la sede de la ONU de Ginebra, el grupo de expertos de 2019 de la Convención sobre ciertas armas convencionales intercambió sus puntos de vista sobre los sistemas autónomos de armas letales, también conocidos como los robots asesinos. La delegación de la Santa Sede abogó por tener muy en cuenta su peligro. Durante los últimos 5 años, la delegación de la Santa Sede ha hecho una serie de contribuciones que ha puesto de relieve los riesgos más amplios que plantean los sistemas autónomos de armas letales. De hecho, los desafíos que presentan dichos sistemas no se limitan únicamente al derecho internacional humanitario, sino que también pueden tener graves consecuencias para la paz y la estabilidad. Excelencia, usted ha mencionado en su discurso que la Santa Sede ha aportado los últimos 5 años una serie de contribuciones. Quiero que nuestros espectadores escuchen un extracto de su predecesor, el arzobispo Tomasi, durante la conferencia de la CCAC hace exactamente 5 años. Escuchémoslo. La Santa Sede propone crear un grupo de expertos gubernamentales sobre sistemas autónomos de armas letales, otro sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas y un tercer grupo para la revisión del protocolo sobre armas incendiarias. Estas no son cuestiones nuevas para la CCAC. Lo que está ocurriendo sobre el terreno en muchos países es inaceptable. La Convención sobre ciertas armas convencionales tiene parte de la responsabilidad con respecto a estos acontecimientos negativos y a la búsqueda de soluciones en las parcelas de su competencia. Así pues, soy corresponsal de la EWTN aquí en las Naciones Unidas desde hace casi 5 años.
Y después de 5 años, escucho muchas conversaciones, incluyendo por supuesto a la Santa Sede, tratando de encontrar soluciones, pero al ver o leer las noticias del día a día, me parece que se habla mucho de ello, pero que hay muy pocas o ninguna acción a la hora de implementar el derecho internacional humanitario. Creo que Antonio Guterres recientemente ha afirmado que cuando vengas a la ONU trae planes, no palabras ni discursos. Our concern is anthropological. What does it mean? Nuestra preocupación es antropológica. ¿Qué significa esto? Pues significa que en un mundo en el que tendremos tantas máquinas inteligentes, estamos defendiendo una posición ética muy básica. No se puede tomar ninguna decisión sobre la vida humana sin la participación humana. Y la Santa Sede, pienso que afortunada y felizmente, está participando en las negociaciones desde el principio porque el desarrollo y las consecuencias de lo que estamos diciendo serán absolutamente inesperados, muy cruciales y muy trascendentes, totalmente decisivas para el futuro. Excelencia, en 1 o 3 palabras, ¿está la Santa Sede en contra o a favor de los sistemas autónomos de armas letales? Creo que esta pregunta debe ser respondida con toda claridad. Estamos absolutamente en contra de cualquier cosa que decida autónomamente sobre la vida humana. No es eso, y le hablo como arzobispo, como católico. Como sacerdote que usted es, si uno piensa sobre ello, ¿no es eso mismo una cuestión teológica en cierto sentido? El pecado original, Caín y Abel, que primero caen y luego se esconden, ¿no fue ahí mismo donde la guerra comenzó? ¿No está en nosotros de algún modo? Hay un enemigo, tenemos un enemigo, debe haber un enemigo. ¿No es parte de nuestro propio ser? Sí, pienso exactamente lo que acabas de decir. Ahora que mantenemos una conversación sobre asuntos éticos, me sorprende sobremanera que el ser humano pueda ser tan terriblemente negativo. ¿Sabes lo que dicen algunos? Dicen que la inteligencia artificial no es tan mala, que la voluntad humana de dañar al otro sería aún peor. A veces tememos a las máquinas, pero hay que temer a los seres humanos. Somos mucho más peligrosos. Es por eso que la educación tiene tanta relevancia, al igual que la tiene el hecho de que dialoguemos. Esta será una tarea eterna, no es nada nuevo. Se transmite de generación en generación. Cualquier generación parte de cero y aprende, pero se construye a partir de la experiencia, especialmente basada en los sufrimientos ajenos. Es por ello por lo que estamos haciendo, es también una especie de promulgación ética de los valores eternos y de la verdad eterna sobre los seres humanos y su existencia. Como afirmó el Papa Francisco, tenemos la capacidad colectiva de irradiar sobre toda la humanidad las múltiples posibilidades que los descubrimientos tecnológicos ofrecen. Para la Santa Sede, esto significa confiar en el principio de precaución incondicional y reticencia a aceptar los robots asesinos.